En lo más profundo de la Tierra Media, las rocas comienzan a crujir como si respondieran a una fuerza antigua y olvidada. Grandes pasos retumban, resonando a lo largo de cavernas, mientras un rugido gutural surge de las profundidades. Leyendas de la Tierra Media. Dirigido y escrito por Ghost. Basado en la visión de Peter Jackson. Una épica colaboración con amigo de Gandalf. Basado en el legendario escritor John Ronald Reuel Tolkien. En los albores del mundo, antes de que el sol y la luna iluminaran los cielos, existían entidades más allá de la comprensión mortal, seres nacidos de la misma chispa que los Valar, los poderosos espíritus que dieron forma al mundo. Entre estos Maiar, aquellos seres menores de gran poder, hubo algunos que, seducidos por la oscuridad y el poder de Melkor, el primer señor oscuro, los convirtió en criaturas de terror y destrucción. Así nacieron los Balrogs, demonios de poder incalculable, envueltos en llamas y sombras. Los Balrogs no eran simples bestias. En sus vidas pasadas fueron Maiar de fuego, conocidos como los Valar-Aukar, espíritus de gran poder, ligados al fuego y la luz, con una esencia cercana a la de Arien, la malla que guía el sol. Sin embargo, al caer bajo la sombra de Melkor, su pureza fue destruida. La corrupción de su alma fue tan profunda que Melkor borró por completo cualquier vestigio de su antiguo ser, arrancándoles no solo su humanidad, sino también toda conexión con la luz que alguna vez portaron. Bajo el mando de Melkor, estos fueron sus más temidos servidores en la guerra y en la destrucción de los reinos élficos de la Primera Edad. Armados con látigos de fuego y envueltos en un manto de llamas, esparcieron el caos a donde quiera que fueran, incinerando bosques, derribando murallas y dejando tras de sí nada más que cenizas y dolor. Físicamente, los Balrogs eran espectros de horror, envueltos en llamas danzantes y sombras impenetrables. Su presencia era la manifestación misma del terror, una amalgama de fuego y oscuridad que les hacía temibles en batalla. Aunque su forma era vagamente humanoide, su tamaño era colosal, alcanzando alturas que superaban a las de los hombres y los elfos. Se caracterizaban por poseer grandes cuernos que variaban de tamaño según el Balrog, algunos largos y retorcidos, otros cortos y robustos, cada uno un símbolo de su poder. Uno de los más temibles relatos de los Balrogs es el de Gothmog, el señor de los Balrogs, cuyo poder eclipsaba incluso al de muchos otros Maiar. Fue él quien lideró el ataque contra Gondolin, la ciudad oculta de los elfos, en la batalla final que marcó su destrucción. Allí, en la plenitud de su poder, Gothmog se enfrentó a Ecthelion, un noble elfo, en un duelo que sacudió los cimientos de la ciudad. Ambos perecieron en el combate, pero no antes de que el señor de los Balrogs reclamara muchas vidas y sellara el destino de Gondolin. Aunque muchos Balrogs fueron destruidos tras la caída de Morgoth al final de la Primera Edad, no todos encontraron su fin. Algunos huyeron y se ocultaron en las profundidades más insondables de la tierra, durmiendo durante incontables eras. Uno de estos demonios fue el que despertaría más tarde en las profundidades de Moria, conocido simplemente como el Balrog de Moria o el azote de Durin. Por siglos permaneció dormido bajo las montañas,
hasta que la codicia de los enanos lo despertó de su letargo. Cuando los enanos de Khazad-dûm excavaron demasiado profundo en busca de Mithril, despertaron a esta criatura que había sido olvidada por las leyendas, pero que ahora regresaba con todo el furor de las llamas de antaño. El Balrog de Moria, encarnación del terror y la destrucción, se enfrentaría finalmente a Gandalf, el mago gris, en uno de los duelos más épicos jamás contado. Ambos cayeron al abismo, luchando en lo más profundo del mundo, mientras el fuego del Balrog y el poder de Gandalf se enfrentaban en una batalla de dimensiones cósmicas. La victoria, aunque costosa, no fue solo el triunfo de Gandalf, sino de toda la Tierra Media. Pues un Balrog menos significaba una amenaza menos de las sombras ancestrales que alguna vez se extendieron bajo el dominio de Morgoth. El número de Balrogs ha sido objeto de especulación y leyenda. Se cree que al final de la Primera Edad solo quedaban unos pocos de los antiguos y terribles Balrogs que una vez sirvieron a Morgoth. Estos demonios de fuego y sombra eran los más poderosos de los espíritus corrompidos por el propio Melkor, un legado de terror que aún resonaba en las leyendas de los pueblos libres.